Vamos a presentar ahora a Fernando sobre el tema del avión, de esa empresa fantasma que solamente tiene un avión, que no tiene página web, no tiene teléfono, no tiene redes sociales, viaja como por el mundo como si fuera un fantasma, Fernando. Y tengo entendido que esta empresa, Entrasur, fue creada por Maduro en el 2020 en plena pandemia y adquirió el avión en febrero de este año y ya ha hecho 32 viajes, entre ellos a Rusia, Bielorrusia, Myanmar, Irán, Nigeria, Serbia, Bangladesh, Pakistán, y de Paraguay empezó el crucero hacia Aruba, México, y después llegaría a Argentina, donde pues ya todos estamos esperando que nos cuentes qué está pasando con ese avión en Argentina. Vi que leí que la fiscal había imputado al piloto, ¿no? Y además me pareció muy interesante su argumento. Dice que en tales circunstancias irregulares que han investigado, llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a Argentina fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes o bien si estuvo fundado en razones diferentes a los alegados y constituye eventualmente un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiación u organización. Adelante, Fernando, bienvenido. Hola Tamara, en primer lugar gracias a ti, al Instituto y a Iván y a Arturo por compartir esta mesa conmigo y una disculpa por tener que abandonar cuando termine mi exposición porque como te había dicho tengo otra conferencia internacional que empieza inmediatamente. Bueno, todos los temas que señalas son absolutamente relevantes, pero es muy difícil dar una respuesta desde la oposición. Yo formo parte de la oposición a este gobierno y este gobierno es lo menos transparente que puedas imaginarte con respecto a todo tipo de informaciones. Imagínate en este tema. Yo tomaría una palabra que dijo Iván, fachada. Está claro que, no está claro qué vino a hacer ese avión. Sí está claro que la operación comercial de ese avión es una fachada, porque ninguna operación comercial justifica el gasto de mover semejante avión yendo y viniendo por adentro del país, yendo a Ciudad del Este, que es un punto en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, caracterizado por la presencia de organizaciones terroristas y todo tipo de contrabandos ilícitos. Así que la respuesta de qué está haciendo ese avión es algo que nos dará con mucha suerte el futuro. Lo que sí puedo contar es muy rápidamente, delinear un par de cosas. La primera es la gravedad del tema. La Argentina ha sufrido los dos mayores ataques antisemitas de la historia después de la Segunda Guerra Mundial hasta la guerra de Putin. Los muertos de la Embajada de Israel, los 85 civiles que murieron en el ataque a la AMIA, una organización judía, y la muerte del fiscal Nisman, el asesinato del fiscal Nisman, según la propia justicia argentina ha declarado y está investigando, en circunstancias en las cuales él acababa de denunciar. Es decir, el fiscal Nisman muere 4 días después de denunciar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman por el encubrimiento del pacto con Irán vergonzoso que nuestro gobierno quiso hacer, el gobierno de Cristina Kirchner, me refiero a eso, con los iraníes para juzgar a los responsables de este atentado que mató a 85 argentinos en Teherán. Así que el nivel de impunidad, eso fue denunciado por el propio actual presidente de la Nación, quien dijo que nadie podía tener ninguna duda que era un acto de encubrimiento, hasta que le ofrecieron la presidencia y ahora allí están juntos. Así que las palabras cruciales me parece, una es fachada. Esta operación no sabemos qué trajeron, no sabemos, pero sí sabemos que es una fachada. La tripulación argentina, iraní y venezolana estaba completamente por encima de las necesidades del avión. Se perdieron por el camino algunos tripulantes. Bueno, toda una cosa absurda, hasta el punto que el avión quedó acá simplemente porque las petroleras se negaron a venderle nafta. Ese es el punto. Se negaron a venderle nafta porque tenían la información, son compañías privadas
o mixtas, como el caso de la YPF Nacional, que tiene mayoría del Estado argentino, 51%, que se negó a venderle nafta, es decir, la compañía argentina con mayoría estatal que vende nafta, combustible en todo el país y nafta en los aeropuertos, tenía información de la peligrosidad de ese avión que nuestros ministros y nuestra agencia de seguridad no tenían. Y ahí entra otra palabra clave, que es complicidad. A una semana de la entrada de este peligroso terrorista, que era el piloto del avión, no es que estaba escondido, era el piloto del avión, el nombre de un terrorista, nuestro ministro de Seguridad declara muy orondo que parece que hay una persona que tiene un homónimo con un digo, está claro que en cualquier país mínimamente organizado, cuando entra una persona piloteando un avión venezolano con chapa iraní hasta hace pocos meses, es iraní, tiene el nombre de un terrorista, bueno, lo paras inmediatamente en la frontera y verificas la identidad. No, una semana después, nuestro ministro de Seguridad, el célebre Aníbal Fernández, decía, bueno, parece que hay un homónimo, estamos averiguando quién es. Y nuestro encargado de espías, de la Agencia de Espías Argentina, la AFI, Agustín Rossi, exministro de Defensa, decía que se trataba de una operación de entrenamiento técnico de los tripulantes del avión, que los iraníes les estaban enseñando a pilotear un Boeing 747 a los venezolanos. Para lo cual tenía información muy relevante, el que está a cargo de una agencia de espías que nos cuesta millones de pesos por día, había consultado a los gremios aeronáuticos. Bueno, ese es el nivel de locura que permite utilizar la palabra complicidad. Tienen ciertas deficiencias estos muchachos, pero no son tan estúpidos, de manera que la hipótesis de la complicidad directa con el régimen iraní es la correcta. Yo me permitiría agregar un par de cosas a esto, que es otra palabra que me parece clave: santuarios. Santuarios. Por años, por décadas, Cuba fue el santuario elegido por los regímenes totalitarios del mundo, por la Unión Soviética en particular, como su santuario ideológico y militar, en donde se entrenaban. Es decir, en Argentina hubo una lucha, un ataque terrorista, un intento de tomar el poder por parte de organizaciones terroristas en los años 70, muy fuerte, contestada con violencia por el propio peronismo a través de organizaciones fascistas, violentas de derecha como la AAA, que comenzaron durante un gobierno elegido democráticamente de Isabel Perón, y también al principio el del propio general Perón hasta que murió, de represión ilegal, desapariciones, torturas, listas negras. Un crimen de lesa humanidad agravado enormemente por la dictadura de Videla y su política de desaparición. Todo esto fue con Cuba como santuario ideológico y militar. Ahora tenemos una cosa aún más, que huele aún más, que son los santuarios económicos. Venezuela y Nicaragua se están convirtiendo en los santuarios que sirven para el lavado de dinero, que sirven para el narco y que sirven también para organizar las partes de la operación terrorista que no pueden organizarse desde otros países. Entonces, eso es tremendamente destructivo. No hace falta ver las condiciones de falta de democracia, de falta de libertades, de totalitarismo, de agresión y de miseria en las que están cayendo rápidamente Cuba y Venezuela, y por supuesto nos preocupa enormemente. La colusión, la otra palabra clave es narco. Yo creo que como fuente además de las operaciones que se pueden hacer con muchas cosas, el narco es decisivo. Lo ha sido, por ejemplo, en Colombia, lo ha sido en Perú, donde las organizaciones terroristas ligadas con el narco estuvieron a punto de transformar esos países en estados fallidos. Y en ese sentido yo tengo una propuesta como parlamentario, y no solo como parlamentario, que es: nosotros estamos enfrentando un problema regional con el tema del crimen organizado. Todos nuestros países son firmantes de la Convención de Palermo de la ONU, es decir, están comprometidos a luchar contra el crimen organizado. Mi propuesta es que creemos una corte y una fiscalía de nivel regional, que trabaje a nivel regional, de características similares a la Corte Penal Internacional, pero a nivel regional, y que no invoque
el Estatuto de Roma y los crímenes de lesa humanidad, sino la Convención de Palermo y los crímenes de tipo económico ligados al crimen organizado, tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de bienes culturales, soborno internacional, como el caso de Odebrecht, etc. Me parece que ese es un punto muy importante, esta propuesta de crear una corte penal latinoamericana y del Caribe contra el crimen organizado, llevando la declaración de nuestros estados de luchar contra el narco y contra el crimen organizado a un grado institucional que permita combatir regionalmente un fenómeno que es la principal amenaza al desarrollo y a la democracia en la región y que tiene una escala regional y que ningún gobierno nacional puede resolver por sí solo. Cierro con esto. Estuvo muy bien Iván, creo yo, en resaltar, habló de las camisas pardas y resaltar el carácter fascista de todo este fenómeno. Y eso me parece que es muy importante, mantener una visión que nos permita combatir con todas las fuerzas que estén en contra de estos ataques a la democracia y de estos crímenes ligados al terrorismo internacional, pero que también forman parte del crimen organizado, con todas las fuerzas políticas. Lo que está pasando en Venezuela y en Irán, o tomemos el caso de Venezuela, el caso de Venezuela y Cuba y Nicaragua, está claro que en Argentina, en Argentina y en toda la región, todo este tipo de crímenes se ven con un sesgo claramente de izquierda, ¿no? Uno ve Cuba, ve Venezuela, ve Nicaragua y lo percibe como un crimen o como una organización muy ligada a la izquierda. Y es justo verlo así. También es justo ver el panorama más amplio, porque acá atrás de estos pequeños jugadores, que son nuestros países, hay grandes jugadores. Y los grandes jugadores son Rusia y China. Ayer, la noticia internacional de ayer es nuestro gobierno pidiendo participar de una reunión del BRIC, y en la reunión del BRIC pidiendo integrarse al BRIC. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que también se habla del BRICSA para Sudáfrica, Argentina. Bien, el BRIC. Está claro que ni Brasil ni India son grandes jugadores mundiales, India quizás lo sea en el futuro, Brasil difícilmente. Los dos grandes jugadores acá son claramente Rusia y China. Y nadie puede decir que Rusia es de izquierda y nadie puede decir que China es de derecha. Acá hay un problema mucho más grave, en mi opinión, y acá hablo ya como estudioso político, como estos son mis temas sobre los que escribo mis libros y sobre los que estudio. El populismo y el totalitarismo, y pienso en el populismo y en particular el populismo nacionalista como una forma embrionaria del totalitarismo. Se arranca por el populismo, se termina como arrancó, no sé, la marcha sobre Roma, o la noche de los cuchillos largos, para volver a las camisas pardas, y se termina en el totalitarismo. O es, como en el caso de Argentina, un totalitarismo frustrado. Es decir, el proyecto totalitario de la comunidad organizada que Perón agitó desde los años 50, nunca se llevó a cabo, siempre estuvo ahí, siempre modificó negativamente la realidad argentina, pero nunca. Bueno, el populismo nacionalista es un totalitarismo fracasado o cumplido y derrotado. Bueno, esto, yo creo que el populismo y el totalitarismo no son de derecha a izquierda, son previos. La distinción entre derecha e izquierda nace en la Asamblea Francesa, una institución democrática, republicana, lo que tomamos como modelo para los parlamentos del resto de los países, y tiene sentido dentro de una configuración democrático-republicana. Esa distinción entre izquierda y derecha es posterior a la creación de una democracia republicana, no anterior. Antes de eso, lo que hay es el antiguo régimen. Y los representantes de los antiguos regímenes monárquicos, autoritarios, belicistas, en las que el rey avasallaba los derechos de los ciudadanos, en los que no existía el habeas corpus, en los que los crímenes de Estado formaban parte de la lógica política, son todas las dictaduras, de derecha y de izquierda, los Putin y los Xi Jinping del mundo y sus aliados locales. Me parece que eso es muy importante para no justamente para unir fuerzas. Necesitamos todas las fuerzas civiles
democráticas que están en contra de estos crímenes, de estas violaciones, de estos entramados en donde se mezcla la droga, el oro y los intereses políticos, las armas y los atentados. Necesitamos a todos los que están en contra de todo esto que estemos juntos y que podamos trabajar juntos para derrotarlos. Y me parece que en ese sentido, propuestas institucionales como la creación de una corte penal, imagínense simplemente si las fiscalías nacionales de todos los países de Latinoamérica compartieran información sobre todo este tipo de cosas. Quizás en Argentina se hubieran visto obligados a enterarse de la existencia de este avión que entró a nuestro país y que todavía está ahí. Veremos dónde terminan estas terribles consecuencias. Bueno, gracias, perdón por la extensión. Me quedo un segundito, pero me voy a tener que ir enseguida porque tenía programada una reunión internacional. Yo soy presidente del World Federalist Movement y tenemos una reunión ahora a las 12 y me tengo que conectar dentro de unos 5 minutos. Muchísimas gracias y un honor estar aquí. Gracias, Fernando. No, excelente tu exposición. Tengo una pregunta para Fernando. Un segundito. Tú tienes un gran sueño que es la creación de esa Corte Penal Latinoamericana para el terrorismo, ¿no? Imagínate, ¿quiénes la van a firmar, no? ¿Qué países? No, yo creo que sí. No es contra el terrorismo, es contra el crimen organizado. Contra el crimen organizado, ¿no? Claro, que tiene que ver sobre todo con los delitos de origen y de objetivo económico. Ojalá se diera, ¿no? Es decir, sería excepcionalmente bueno que eso... Yo lo creo posible. ¿Sabes una cosa, Tamara? En un gabinete, suponte que hay un gabinete de un gobierno. El gobierno es un gobierno corrupto, es un gobierno que tiene las peores alianzas internacionales, todo lo que tú quieras. En el medio de los 10 ministros hay 1 o 2 que son los ministros del narcoterrorismo. Ninguno de los 8 los quiere ahí, ni los corruptos ni los totalitarios. ¿Por qué? Porque esos te matan. Esos no embroman. Esos, si tú no te pliegas a la lógica del narco, te liquidan. Entonces, inclusive los corruptos prefieren que le saquen de encima. El narco es tan salvaje, es una forma de terrorismo social, que inclusive yo creo que hay muchísimos gobiernos que van a estar, que no son ninguna señoritas, pero que están preocupados por esto porque les afecta a sus intereses directos. Y creo también que puede ser una gran bandera. Imagínate la oposición de un país levantando la bandera, queremos que nuestro país forme parte de la Corte, porque no queremos más que el gobierno haga esto, aquello y lo otro. Es una bandera política muy fuerte, que eventualmente una oposición unida podría utilizar y una vez llegado al poder aplicar. Así que yo las dificultades las veo claramente, no soy un utópico, pero tengo ciertas esperanzas de que una propuesta institucional de ese tipo pueda tener validez.